Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí con un vídeo más para hablar un poco de cosas ya de pretemporada, ¿no? Para empezar a poner sobre la mesa un poco lo que se viene, un poco lo que hay. Y pues para ello quería hablaros básicamente de los primeros rumores que ha habido sobre o alrededor de los Hawks, los primeros rumores. Se puede creer más, se puede creer menos, ¿no? Porque hay muchos. También vamos a hablar del Draft Combine, que en verdad que fue hace una semana y algo, pero creo que o hace una semana, algo así, creo que merece la pena hablar de ello y de los jugadores que fueron más hacia arriba, de los jugadores que fueron más hacia abajo. Y pues también vamos a hablar algunas cosas más, ¿no? Algunas noticias de las últimas 2 semanas básicamente, porque la semana pasada solo hablé del draft y no hablé de nada más, y con ello pues ver todo lo que ha ocurrido y con ello pues, empezar, ¿no? Estos vídeos de verano, vamos a decir, en los que hablamos un poco más de otras cosas, pero para hablar específicamente del draft, ¿no? Y de los jugadores y de todo eso será en el siguiente vídeo. Ahí voy a traeros una explicación mucho más detallada de cada jugador, de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, de sus comparaciones y de cómo pienso yo que podría ir, especialmente para el pick 8, pero también veremos algunas cosas para el pick 23. Así que tras esta larga introducción vamos a ir directamente con el primer tema. Y es que en los temas de rumores tenemos unos cuantos, pero el que más se ha hablado es con diferencia del de Jaylen Brown. Después de la derrota de los Celtics contra los 76ers, Jaylen Brown hizo un stream diciendo que, bueno, que la serie contra los 76ers no había ido tan bien como esperaba, que este año había sido el que más le había gustado porque había podido ser la primera opción, así que había disfrutado mucho de todo ello. Y con esto pues se creó otra vez drama, ¿no? Hay reports que dicen que Jaylen Brown está frustrado con los Celtics, hay otros que dicen que Brad Stevens va a mirar el mercado, que supuestamente ya se lo miró también el año pasado y supuestamente hubo conversaciones con los Hawks. Pero bueno, al final de esto hay mucho ruido, también hay el ruido obviamente con Giannis de por medio, está el ruido de que los Hawks quieren a un jugador 1A, ¿no? Vamos a decir, un número 1 porque Jalen Johnson funciona mejor como un 2. Entonces pues hay aquí proposiciones de trades y muchas cosas que bueno, habría que ver lo que quisieran los Celtics evidentemente, pero diciendo como que habían tenido conversaciones el año pasado porque no habían llegado a ningún sitio de una manera bastante evidente, ¿no? Al final, pues Jaylen Brown evidentemente es una estrella. Jaylen Brown es un tío que ha promediado casi 29 puntos este año, que tiene 29 años, no está en su prime, aunque un poco tirando más hacia el final de ello, y es un tío que va a cobrar 57 millones el año que viene, 61 el siguiente y casi 65 en su último año, por lo que no es tan bueno tal vez, y hay muchas cosas, ¿no? Mucha gente también que les pone un poco en el bloque de decir como, bueno, pues pueden traspasar por Giannis, ¿no? Que tiene un contrato similar y tal vez los Hawks pueden estar de por medio para dar jugadores jóvenes a los Bucks y también ayudar con picks o algo similar. Lo que pasa que, bueno, al final si los Hawks se quedan con Jaylen Brown, evidentemente no es un jugador al nivel de Giannis, por mucho bueno que sea. Y es algo interesante. Simplemente a Jaylen Brown, igual que ha pasado con Anthony Edwards, no lo podemos buscar ahora también, le han puesto con muchos links a Atlanta siempre porque es de Atlanta. Él siempre ha hablado de que le gusta mucho la ciudad, evidentemente, y cuando le preguntaban si quería jugar en Atlanta siempre era algo como no sé, lo típico. Y algo que también pasa con Anthony Edwards, ¿no? Otro jugador nacido en Georgia, bueno, no en Atlanta exactamente, pero en el estado de Georgia, y básicamente siempre muy conectado y aquí con pues cosas que pasaron en el All-Star, diciéndole a Jaylen que a ver cuándo iba allí, y bueno, hubo conexiones también por cómo se despidió cuando perdieron los Timberwolves contra los Spurs, ¿no? Como que se despidió aún quedando 8 minutos de partido, mucho drama, típico de estrellas, pues con los Celtics, básicamente porque llevan queriendo separar a los Jays desde siempre, Anthony Edwards, porque, bueno, han tenido otra derrota complicada en playoffs, pero
Los quería poner, pero creo que esto al final es ruido. Es mucho ruido de principio de agencia libre que hay que hablar, hay que hacer drama con Jaylen Brown y con Anthony Edwards, pero son dos jugadores que no creo que acaben en los Hawks y con unos contratos muy altos que también haría que tuviésemos que soltar muchos jugadores, porque al final estamos cerca estamos en el límite salarial, estamos cerca del impuesto de lujo. Bueno, no estamos en el límite salarial, pero vamos a estarlo. Y necesitarías deshacerte de jugadores. Entonces, esto no es tan interesante. ¿Cuál es el que es más interesante? Pues el señor Austin Reeves, que evidentemente tienen que pagarle este año. Es un jugador que está... ¿dónde tengo su...? ¿No lo he puesto? Ah, no lo he puesto. Déjame buscar un momento aquí. Es un jugador que está en su penúltimo año de contrato, pero realmente es el último porque tiene una opción de equipo de 15 millones, que como ha estado jugando, perdón, una opción de jugador de 15 millones, como ha estado jugando, este hombre no puede cobrar solo el 9% del cap. Como dice aquí, va a estar en el rango a lo mejor de los 30 y pico, 40 millones. Probablemente los únicos equipos con cap son los Bulls y los Nets, y Utah y Atlanta, según fuentes, han tenido interés. Pero el propio Luka en los Lakers dice que quiere seguir jugando con Reeves, que no quieren que lo traspasen, así que probablemente se queden con él. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Si tienen que pagarle mucho dinero. Reeves al final es un jugador que ha tenido una temporada espectacular, promediando casi 24 puntos, tiene 27 años, a un nivel muy muy bueno, ¿no? Aunque los playoffs no ha podido jugar tanto, no ha podido jugar tan bien por las lesiones que ha tenido, no ha vuelto de la lesión, ha tenido algunos partidos buenos pero otros muy malos, así que un poco de todo. Y el gran problema de Reeves, siempre dicen, no es el gran problema, pero uno de sus problemas es que no es un buen jugador defensivo, a pesar de que es un guard alto, ¿no? De más de 1,95, pues sus problemas defensivos están ahí. Entonces, no es probable, pero si empieza a haber un poco de drama con todo el tema Austin Reeves, podrían estar los Hawks de por medio. Eso sí, si hay un problema por temas de dinero, evidentemente no sé si los Hawks van a querer meterse mucho, tendrían que hacer en este caso un sign-and trade y algo similar, y como mínimo deshacerse de uno de sus jugadores que está en el rango de los 20 millones, lo cual no es tan fácil para los Hawks, porque tienes a tus jugadores que evidentemente no te quieres deshacer, ¿no? Como Jaylen en los 30, y luego tienes a lo mejor a Kuminga, luego tienes a Onyeka o a Nickel, pero Nickel con este contrato tampoco, ¿no? Es como, no tienen a nadie realmente en el rango de los 20, y aunque es verdad que tendrían unos 15 millones así de espacio teniendo en cuenta los picks, así que tal vez tendrías que traspasar a alguien como Dyson Daniels, pero bueno, no puedes... No, sí que puedes el 1 de julio, así que tampoco es tan limitante. No sé, hay muchos factores aquí que hacen que sea un trade complicado. Evidentemente Austin Reeves sería un creador más de cara al presente y el futuro, ¿no? Que va muy bien con las edades que tienen los jugadores más o menos de los Hawks. Pero el precio sería alto y sería un tío que al final no es un buen defensor, por mucho que sea un poco más grande, y ponerle tantos millones, que probablemente querrá algo del rango de eso, de los 30 y pico, 40 millones como mínimo durante 3 o 4 años, sigue siendo un precio alto. Un jugador que probablemente los merece, pero sigue siendo un precio alto. Así que otro nombre a tener en cuenta, ¿no? Otro nombre que puede que salgan rumores, y hasta que no haya una renovación, hasta que no se vea algo así, va a seguir en boca de todos qué va a pasar con él. Y tal vez los Hawks al menos están en conversaciones, al menos están llamadas, no sé hasta dónde llegará. Y luego está en el último que, bueno, yo quiero y yo creo que los Hawks pueden que estén más activos, que es el tema de Isaiah Hartenstein, ¿no? Hartenstein firmó por casi 90 millones 3 años por 87 millones 3 años con los Thunder. Los Thunder hicieron esto cuando tenían a todos sus jugadores en contratos pues de rookies y así, ¿no? Por lo que podían hacerlo. Y es su último año de contrato. Es verdad que es opción de equipo, por lo que ellos pueden decidir lo que hacer, si quedárselo o no quedárselo. Pero si no van a querer renovarlo y no quieren pagarle esto y prefieren hacer otro tipo de cosas, pueden decidir traspasarlo o hacer un sign and trade con esto, y que Hartenstein básicamente renueve con su nuevo equipo. Hartenstein es un jugador que, si miras los stats, tú dices como, bueno, tiene 28 años, no ha promediado ni 10 puntos, es verdad que casi 10 rebotes, 3,5 asistencias, que no está mal. ¿Por qué querrías un tío así? Pues Hartenstein, aunque se vea esto, aporta muchísimo como hub ofensivo en la defensa, hace muchísimas cosas.
Tal vez no por valor de 30 millones y menos en los Hawks, viendo que 30 cobra Jalen Johnson. No, evidentemente no sería este nivel, pero sí es un tío que le quieres pagar en el rango de los 20 probablemente. Sí que merece la pena ese tipo de rango si es un jugador sólido que te sube el suelo del equipo bastante, desde mi punto de vista, ¿no? Si vemos un poco más las estadísticas de la temporada, verdad que... Espérate, esto es playoffs, no quiero playoffs. Es verdad que no ha jugado tantos partidos, ¿no? Ha estado lesionado y esto también puede ser un factor en el decir que ha jugado la mitad de la temporada y ya sabemos lo que es tener pivots lesionados. No queremos vernos tantos con esto, pero sigue siendo un tío que te aporta muchísimo en ataque y en defensa, pero claro, al precio justo. ¿Y por qué es una opción a considerar? Porque el mercado de los pivots al final no es tan grande y si los Hawks deciden draftear a un base, ¿no?, en esas primeras opciones y tal vez cogen un pivot o tal vez no en el segundo pick o más tarde en el draft, van a necesitar un jugador si no quieren seguir dependiendo de Onyeka-Okongwu y Jock Landale, que evidentemente para un equipo que quiere ir hacia arriba pues no debería ser lo mejor. Entonces es un jugador a tener en cuenta. Es verdad que esta agencia libre tiene muchas opciones, no hay muchos jugadores por ahí dando vueltas, pero Hartenstein probablemente es uno de los mejores pivots en el mercado, aunque es verdad que lo dicho, se ha perdido bastantes partidos estas temporadas, ese contrato de este año sigue siendo duro, eso probablemente baje a la mitad o en el rango de los 20 como mucho, ya depende de lo que quiera hacer Oklahoma, si lo quiere mantener, de lo que quieren hacer el resto, a lo mejor simplemente le quitan ese año y le ofrecen un contrato más largo de 15 millones o algo similar. Así que estos son un poco, ¿no?, los rumores, los jugadores que están por ahí en el aire y los nombres más grandes con los que se pone Atlanta. Luego el resto de jugadores simplemente son jugadores que se ponen en el aire y los medios, ¿no?, de Atlanta sí que dicen, bueno, podría ir para allá, pero estos han sido los jugadores que más se ha hablado, ¿no? Al final Hartenstein, Jaylen Brown evidentemente y un poco Austin Reeves porque va a salir al mercado y va a ser un nombre grande. Terminando ya con este tema, podemos hablar un poco rápidamente del Draft Combine, ¿no? El Draft Combine, para el que no lo sepa, son 3 días, si no me equivoco, donde se lleva a los prospectos del draft a hacer ciertas pruebas de tiro, de agilidad, de velocidad, juegan partidos para ver un poco qué tal y puede servir para que algunos vayan hacia arriba y para que otros vayan hacia abajo. En este caso, pues de los ganadores tenemos a Dai Mara, que es el mejor pivot del draft. Es un tío que, si me habéis leído en Twitter y lo seguiré diciendo, hay que considerarlo en el 8 muy mucho. ¿Por qué? Porque el mercado de pivot no es tanto y es verdad que tal vez un tío que no tenga un techo tan alto, pero puede que su suelo sea bueno. Es un tío que en ataque es un buen pasador, en defensa es un protector del aro y en general es un tío muy grande, ¿no? Es aquí standing reach, ¿no? Es básicamente el standing reach es estar de pie, levantas los brazos hasta donde llegas, llega hasta casi 10 pies, 9,9, que es enorme porque si tenemos aquí, no tenemos aquí, si tenemos aquí, mide sin zapatos 7'3", que creo que eso es como 2'20 o algo así, con un wingspan todavía más grande, es decir, es un jugador enorme, empatado con Mark Williams, solo detrás de Taco Fall para el standing reach más grande de la historia del Combine, no de la historia de la NBA, ya que el Combine es algo relativamente reciente, pero que sigue ahí. Por lo que es un jugador enorme, es un tío de estos tipo Klingan, Zakiri, ¿no?, que se ha conseguido o que se ha drafteado alto en los últimos drafts y puede ser una cosa muy interesante. Todo el mundo cuando vio lo que hizo Mara estuvo muy muy bien. Y algo de lo más importante es este vídeo, ¿no?, la prueba de agilidad, que pues los tíos grandes suelen no hacerlo tan bien. Y Mara, para medir 2'20", pues estáis viendo aquí, probablemente es más ágil que yo el hombre. Y es algo extraño ver a un jugador tan grande que sea así de fluido, que se mueva bien. Evidentemente esto solo es una prueba de velocidad del Draft Combine, pero da buenas sensaciones para decir se puede mover bien en la pista, no va a ser un tío completamente inmóvil que no puede salir de la zona. Y luego también en el tiro creo que metió 15 de 30 en la prueba de triples, por lo que muy bien en general, por eso le ponen aquí como el gran ganador del NBA Combine y probablemente un tío ya no solo de la lotería, sino top 10 en el rango específicamente de los Hawks. Luego otro jugador también a destacar es Cameron Carr. Es un jugador que estaba más bien en el rango del 10, 12,
uno de los aleros, ¿no? Después de esos picks top 4 que están bien marcados. Básicamente, perdón, más alto de lo que se esperaba, midiendo 6'4", 6'5", según otros. Con un wingspan de 2'13", 2'15", también depende de donde leas, de la fuente. Básicamente un wingspan enorme para la altura que tiene. Es verdad que no es un alero tan grande en 6'4", 6'5", pero cuando tienes una envergadura tan grande no hace falta. Y es un tío con un físico muy muy grande, es un gran atleta. El vertical creo que leí por ahí también que era como 43. Un tío básicamente que es un gran atleta. No sé si es lo que necesitan los Hawks ahora mismo, pero otra posibilidad en caso de que no quieras un guard, en caso de que no quieras o no esté Mara, a tomar en cuenta que podría llegar a ese tipo de números. Y uno de los perdedores, vamos a decir, es Kingston Flemings, uno de los 4 bases, ¿no? Como os comenté, que está en ese rango del 5 al 8, con Michael Brown, con Darius Akuf y con... no me acuerdo del último. Básicamente sus medidas no han sido tan buenas, no llega a 6,3, no llega a... o solo está en 1,90, su wingspan no es especialmente grande, es un tío pequeño al final y tiene pues los problemas que se han visto, o la idea que se tiene de Akuf, pero con menos talento, no con el talento anotador que tiene el otro jugador. Por lo que alguien que podría tal vez bajar un poco en los rankings por sus pruebas físicas, ya que ya sabemos que ahora mismo con los bases, las pruebas físicas y lo que midas como sea es muy importante. Hay muy pocos jugadores que siendo pequeños llegan a ser grandes jugadores y que merezca la pena elegirlos en ese top 10 o en ese top 8. Así que nada, lo dicho, solo era un poco por enseñaros, ¿no? Rápidamente los jugadores también que son importantes. Hay otros, pero no están tan dentro del rango de los Hawks. Luego está Jackson Lennon también, que es un ala pivot, que también es muy grande, pero no nos interesa tanto en ese sentido. Ya, como he dicho, la semana que viene hablaré un poco más de todo, un poco más a fondo de cada jugador, de cómo podría interesarnos y de cuáles van mejor o van peor. Luego, un par de cosas más y un par de ya últimos detalles para terminar. Hace 6 de mayo, ¿no? Hace unos 10 días salió la lista de Athletic en los que los jugadores votan por muchas cosas, por el más odiado, el más overrated, el más underrated, el más infravalorado en español. Y pusieron a Jalen Johnson como el primero, así que está bastante bien. Yo también me pregunto que, bueno, al final los jugadores cuando hacen esto, evidentemente no ven los partidos de todo el mundo. Yo creo que Jalen ya no está tan infravalorado, creo que ya se le valora más o menos al nivel que se debería, por lo que no... Porque es verdad que hace cosas muy muy buenas, pero es verdad que también tiene momentos en los que está muy perdido y los que no parece que sea tan estrella como hay veces que se le pone, pero bueno, oye, si los jugadores piensan eso, sabrán ellos más que yo, o tal vez no, quién sabe. Y luego el último detalle es una de las salidas de una parte del staff que llegó el año pasado. En este caso fue Bryson Graham, que llegó de los Pelicans. No me acuerdo en qué posición estaba exactamente. Creo que era sí, el vicepresidente. Senior Vice President. No sé qué era exactamente, pero bueno. Básicamente venía de los Pelicans, ayudaba con muchas cosas del staff, era uno de las personas cercanas a Onsi Sale. Probablemente uno de los que nos hizo que pudiéramos hacer buenas cosas con los Pelicans, ya que él tenía conexiones ahí. Quién sabe si fue el que nos consiguió el pick de este año, pero no me extrañaría. Y en este caso se lo han llevado los Chicago Bulls, que han despedido a todo el mundo y están rebuilding, ¿no? Están reconstruyendo toda la franquicia desde cero para ser el nuevo vicepresidente ejecutivo de las operaciones de baloncesto. Así que bueno, bien por él, porque esto es, si no me equivoco, un ascenso, ¿no? Una buena posición para él. Pero oye, una pena, un tío que seguro que ha ayudado bastante. Nunca se sabe exactamente el trabajo que hacen detrás de las cámaras este tipo de personas que están en el staff, pero probablemente ayudó mucho, así que bueno, una noticia que al menos para comentarlo un momento merecía la pena. Y ya estaría todo, un poco más que comentar, ¿no? Lo dicho, un poco de los rumores, hablaremos más a fondo del draft la semana que viene y ya cuando se vaya empezando a acercar julio, ¿no? Ese momento de la agencia libre, ahí empezaremos a hablar mucho más, porque bueno, primero está el draft, que es en junio si no me equivoco, así que ahí nos pondremos a tope con los jugadores que podemos elegir, cómo pueden funcionar, y luego, lo dicho, vendrá la agencia libre, y en la agencia libre ya pensaremos qué pasará con ello.
Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.